Dios bendiga, amén, esta preciosa noche, nuestros amados hermanos, amén, y amigos que nos escuchan a través del internet. Hoy vamos a estar continuando, amén, con el estudio de tiempos finales, pero antes vamos a estar orando para que Dios sea dirigiendo este tiempo, amén. Eterno Dios que estás en los cielos, Padre amado, te alabamos, bendecimos tu nombre. Te damos honra, gloria y alabanza hoy siempre. Te pedimos, oh Dios, que tú nos hables, Padre amado, como solamente tú lo sabes hacer, a través de la enseñanza de tu palabra. Que tu palabra fluya, oh Dios, con poder, Padre amado, pero también con libertad y autoridad de lo alto. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por todo, mi Dios. Y pedimos tu dirección por medio de tu Espíritu Santo para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Quiero invitarlo, amén, en esta hora. Vayamos todos a su Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Hoy vamos a continuar, amén, con el estudio de tiempos finales. Y leeremos en el capítulo 11 de Apocalipsis los versos del 15 al 19. Amén. Y la palabra del Señor nos dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Les decía, vamos a continuar obviamente el día de hoy lo que es el estudio del tiempo finales. Alguien me preguntaba días atrás en cuanto al hecho de por qué no daba el estudio capítulo por capítulo. Y yo básicamente le indicaba que este estudio que le estoy dando a través del tema tiempos finales no es que va de capítulo en capítulo, sino básicamente va en función a los acontecimientos que obviamente se van a dar en los tiempos finales. De hecho, cuando comenzamos, obviamente comenzamos como primera parte o primer acontecimiento, como es el rapto de la iglesia. Y les manifesté que después del rapto de la iglesia es que obviamente el anticristo se iba a manifestar. Amén. Y cuando aparece el anticristo, lo vemos primeramente en Apocalipsis capítulo 6, versos 1 y 2, donde aparece un caballo blanco que lo conoce como el jinete, con un arco en la mano, y que salió venciendo y para vencer. Este obviamente representa lo que se conoce o será el llamado anticristo o el falso Cristo. Amén. Entonces, este anticristo que aparece en el capítulo 6 de Apocalipsis, verso 1 y 2, luego también lo vemos, amén, claramente que aparece como la llamada bestia, el capítulo 13 de Apocalipsis, la bestia que sube del mar. Amén. Y también obviamente el capítulo 17. También el 13 vimos obviamente uno que le viene a ayudar cuando una de sus cabezas va a ser herida, como es el falso profeta. Amén. Le manifestaba que una vez que el anticristo establece, por llamarlo así, su ministerio en esta tierra, de un periodo de 7 años, o tiempo dispensacional del anticristo de 7 años en la tierra, les decía días anteriores obviamente que en sus 7 años de ministerio, o de ministerio aquí en la tierra, como también lo expresa en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27, literal A, que obviamente dice que a la mitad de su gobierno, a la mitad de la semana, él hará cesar los sacrificios en el templo. Les decía, como él hará pacto con las naciones, para que haya paz entre ellos y Israel, posiblemente con los palestinos y los pueblos árabes. Entonces los primeros 3 años y medio será una aparente paz que habrá obviamente los primeros 3 años y medio o la primera mitad de los 7 años totales del gobierno del anticristo. Entonces, en ese periodo obviamente posiblemente no se van a protagonizar, por llamarlo así, los llamados juicios que luego también les he hablado más adelante, estos grupos de juicios. De hecho, les manifestaba que van a haber 3 grupos de juicios. El primer grupo obviamente que se expresa en Apocalipsis mismo, capítulo 6, a partir del verso 3 en adelante. Amén. Luego también decimos, el primer grupo son los 7 sellos, donde cada rompimiento de un sello corresponde al partir del segundo sello, lo que es un juicio en esta tierra. Luego también comenzamos a revisar y estudiar lo que son el toque a las 7 trompetas, que es el segundo grupo de juicios que se vendrán sobre la tierra. Y yo les manifestaba que estos juicios, amén, obviamente, posiblemente se van a desarrollar
a partir de la mitad, amén, o de la segunda mitad que se llama del periodo del gobierno o ministerio del anticristo en esta tierra, amén. De hecho, el día lunes estuvimos hablando ya de lo que es el toque de la quinta y de la sexta trompeta. Y vimos que cuando el ángel tocó la trompeta número 5, amén, básicamente de repente dice la Biblia que descendió del cielo, amén, como una estrella con una llave en su mano. Esta estrella, le expliqué, representa básicamente lo que es un ángel que viene con, se le otorga una llave en su mano, y él viene a la tierra y abre un pozo, el pozo del abismo, donde luego dice ahí la Biblia que salió un humo espeso, y dentro de ese humo de repente aparecieron langostas, pero no cualquier langosta, sino langostas que venían básicamente con una labor específica, es decir, de dañar no a la hierba verde, no a las plantas, no obviamente a los árboles, sino tan solamente a los seres humanos. ¿A quiénes? Dice la Biblia ahí. Aquellos hombres, amén, y mujeres que no tengan el sello de Dios en su frente, amén. Porque obviamente le decía, en ese tiempo, amén, cuando se dé aquella situación de esta langosta, habrá un pueblo de Dios. Y uno de ellos, obviamente, un grupo de ellos serán obviamente lo que se conoce como en sí el pueblo de Israel, amén. Y también obviamente personas que nunca han reconocido a Cristo como Señor y Salvador, pero que obviamente, amén, cuando en ese tiempo algo más se va a producir, que eso lo veremos más adelante, y es en cuanto a que van a venir dos testigos que estarán predicando en esta tierra y también trayendo juicio a la tierra, y también un grupo de 3 ángeles que andarán en la Biblia predicando por los cielos, amén, predicando el evangelio. Imagínense, Dios todavía brindando una oportunidad a aquellas personas que aún no le han conocido. Escuche bien, no me refiero a los que hoy ya le conocen y que lamentablemente estén apartados posiblemente. No, esa posibilidad no es para ellos. Esa posibilidad básicamente es para aquellas personas que nunca han recibido a Cristo, que nunca le han conocido, pero que a través de aquel mensaje que los ángeles traerán desde los cielos, obviamente a muchas personas, amén, obviamente van a escuchar, y de alguna manera van también posiblemente a tener la oportunidad, escuche bien, amén, de conocer, escuchar algo de la palabra de Dios, y finalmente hasta de ofrecer su vida con tal de no dejarse marcar y entregarle su alma obviamente al enemigo. Hoy vamos a continuar, amén. También le decíamos el día lunes que también revisamos lo que es el toque de la trompeta, le decía de lo que es la número 6, donde dice la Biblia que al tocar la sexta trompeta, de repente dice la Biblia que 4 ángeles que están encadenados o atados alrededor del río Éufrates, cuando se toque la sexta trompeta, estos serán desatados. Y estos van a reunir un ejército, dice Juan, que él escuchó su número, 200 millones de jinetes, listos para la batalla, listos para combatir. Amén. Y este ejército, yo le decía, por cierto, que si usted busca hoy día y comienza a revisar a cuánto asciende los ejércitos actuales, hablando de soldados en el planeta, más o menos llega a un promedio de 80 millones aproximadamente. Y en aquel entonces dice la Biblia que serán, Juan dice, yo escuché el número, 200 millones de jinetes, amén, o soldados que estarán listos para la batalla, y lamentablemente de aquella guerra o batalla que se dé, van a morir la tercera parte de los hombres sobre esta tierra. Hoy vamos a continuar, amén. Ahora sí, estamos ahí obviamente en lo que corresponde a Apocalipsis, ya capítulo 11, amén, en los versos del 15 en adelante, donde la Biblia obviamente ya nos habla aquí propiamente del toque de la séptima trompeta. Y escuchen lo que dice la palabra del Señor. Dice aquí, dice Juan, el séptimo ángel, amén, tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Algo que tenemos que entender como iglesia, no sé si usted recuerda, amén, pero en cierto momento, cuando Jesús estuvo 40 días ayunando, amén, dice la Biblia que Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo. Y en una de sus tentaciones, en la llamada tentación número 3, por llamarlo así, dice la Biblia obviamente que Satanás lo llevó a un monte muy alto y le enseñó los reinos del mundo, amén, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Se recuerda? Y sin embargo,
Jesucristo, el Señor, a pesar que estaba en un momento obviamente necesidad, como era obviamente física, porque no había comido en 40 días, no había bebido agua, entonces él estaba sumamente cansado y agotado. Sin embargo, él le respondió y le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solamente servirás. Dice la Biblia obviamente que Satanás se fue, ya no lo estorbó, no lo tentó porque era la tercera vez que lo tentaba, ¿eh? Finalmente se fue y vinieron ángeles y le servían. Ahora, yo me preguntaba, ¿cómo es posible obviamente que este ser llamado Satanás tuvo la audacia, amén, de tentar a nuestro Señor Jesucristo con algo tan ínfimo? Y les explico por qué. Porque la comparación sería como que el día de hoy alguien se acerque a un banquero, a un dueño de un banco, y le diga, ¿sabes qué? Mira, te voy a regalar $100 si tú te postras, te arrodillas y me adoras o me veneras. Obviamente el banquero le diría, pero ¿qué estás diciendo? Yo soy el dueño del banco. O sea, Satanás le pedía a Jesús hacer algo, amén, que obviamente salía de lo normal. Porque no es posible que le pida, aunque lo hizo, porque el enemigo es atrevido, no respeta nada, no respeta a mujer, varón, no respeta ministerio, él no respeta nada, él es atrevido obviamente, amén, y le pide a Dios semejante situación, o sea, lo tentó con algo, amén, que prácticamente no tenía razón de ser, ni de hacerlo, ni de decirlo, porque le decía, amén, él es dueño de todo. Entonces, en este pasaje, en el toque de la séptima trompeta, aquí Juan, de alguna manera, recibe un mensaje del ángel, amén, donde pregona y le recuerda que todos los reinos del mundo son del Señor. Amén. Entonces le hacía la comparación y la recordación. Realmente decirle al dueño del mundo, te voy a dar una partecita del mundo. No, no, no. Cuando todo el reino le pertenece a nuestro amado Jesucristo. Estamos obviamente ahí en la primera parte también. Dice aquí, escucha esto. Entonces dice Juan, habrán grandes voces en el cielo. O sea, cuando toquen la séptima trompeta, se van a producir voces grandes, fuertes, obviamente, en el cielo. Dice que dirán, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Es decir, obviamente, del Dios Todopoderoso y de nuestro amado Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, la segunda cosa que Juan escucha cuando después toque la séptima trompeta es que este ángel va a decir, dice, Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, tenemos que tener obviamente, hermanos, que nuestro Señor, por ende, le decía, Él va a reinar, amén, todo el tiempo. Si usted y yo vamos previamente al libro de Apocalipsis, capítulo 20, vamos a ver ahí una parte del reinado de Cristo en esta tierra. Vaya a subir Apocalipsis 20, amén, donde nos habla obviamente del reino milenial, que por cierto, un milenio son obviamente 1000 años, o por decir así, 10 siglos. Amén. Dice aquí, en el 20, leamos de manera especial el verso 4. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Entonces, aquí podemos ver obviamente, yo diría, una parte inicial en cuanto al reinado de Cristo, amén, en esta tierra. 1000 años de manera inicial, porque el reinado de Cristo será para toda la eternidad. Obviamente los que estemos con Él, obviamente los que hayan recibido a Cristo, le han reconocido como su Señor y suficiente Salvador. Amén. Ahora, pero veamos obviamente, quiero que vaya a su Biblia, lo que dice el salmista, Salmo capítulo 145, verso 13. Veamos lo que él dice al respecto. Salmo capítulo 145, versículo 13. Dice así, escucha esto. Tu reino es reino de todos los siglos. Amén. Y tu señorío en todas las generaciones. El término aquí siglo no es como el que nosotros conocemos humanamente, que un siglo es igual obviamente a 100 años. El término aquí utilizado siglo
no habla de un simple periodo de tiempo. Se refiere básicamente no a un periodo, sino habla de una eternidad. La palabra en la Biblia, cuando usted escucha el término siglo, casi siempre está unido, amén, a lo eterno, a lo permanente, a lo que nunca termina. Amén. Ahora, pero ¿qué más? Veamos también, obviamente, amén, cómo de alguna manera Dios obviamente le hace entrever, amén, aquí a través del ángel, toca la séptima trompeta, de que su reino obviamente será permanente. Ahora, vaya a Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, que también nos dice algo al respecto en cuanto a la eternidad, obviamente, del reino del Señor. Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, dice así, vaya a su Biblia, 22, 5, amén. Dice, no habrá allí más noche, dice, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol. Amén. Porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. En el reino eterno, para que me entienda mejor, en el reino eterno, con Dios y obviamente con Jesucristo, allí no habrá necesidad de lumbrera, ni de luz del sol, ni de luna, ni de estrella, porque el Señor mismo nos va a iluminar, Él va a iluminar, amén, lo que más adelante, vamos también a estudiar más adelante, lo que se conoce como la Nueva Jerusalén. Hoy necesitamos para ser iluminados del sol durante el día, la luna en la noche y las estrellas y los astros. Pero cuando estemos viviendo en el reino eterno con el Señor, no habrá necesidad de lumbrera, porque del Señor mismo, Él emitirá un resplandor que va a iluminar, de tal manera que en el reino eterno no habrá tiniebla, no habrá oscuridad, sino que será una vida de luz permanente. Amén. Para que me entienda un poquito mejor. Ahora sigamos. Veamos obviamente aquí lo que nos dice más adelante. ¿Ven? Dice aquí, estamos en Apocalipsis capítulo 11. Amén. Estamos revisando del 15 en adelante. Los acontecimientos o lo que Juan ve y escucha que se produce. Dice aquí obviamente lo que corresponde. Amén. Apocalipsis 11. Aquí estamos. Dice aquí, 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿Quiénes serán estos 24 ancianos que menciona aquí Apocalipsis? Obviamente serán 12 patriarcas, o lo que se conocieron como los líderes de las 12 tribus de Israel, o los 12 patriarcas. Y también serán del Antiguo Testamento, obviamente, y del Nuevo Testamento serán los 12 apóstoles. Estos 24 ancianos son gente netamente del pueblo geográfico de Dios. Los 12 patriarcas o las 12 tribus y los 12 apóstoles. Amén. Listo. Veamos que aquí Juan dice que obviamente acontecerá al sonar de la séptima trompeta. Dice aquí, estos 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono, se postraron sobre su rostro y adoraron obviamente a Dios, al Creador, diciendo, te damos gracia, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Como le decía hace un momento, amén, ahí obviamente en el libro de Apocalipsis capítulo 20, donde la Biblia dice obviamente que el Señor reinará de manera inicial 1000 años. Hay quienes llaman a este milenio en la tierra, amén, como, bueno, de manera muy particular, algunos lo toman o lo ven como el tiempo, amén, de la luna de miel. Algunos lo manifiestan así o lo reconocen así, como cuando alguien se casa, escuche bien, amén, y se va de su luna de miel, como el tiempo de luna de miel de Cristo con su pueblo. Es decir, 1000 años. 1000 años básicamente estará ahí el Señor con todo su pueblo, reinando desde la ciudad amada de Jerusalén, amén, con sus, obviamente con su pueblo, y obviamente también la Biblia aquí más adelante lo menciona, ¿sí? Quiénes son los que van a estar en ese lugar. Escuche esto. Estamos obviamente, le decía en el verso 16 de Apocalipsis 11, dice, diciendo, te damos gracia, Señor Dios Todopoderoso, el que eres
y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ahora, quiero que veamos lo siguiente, a mí, porque le decía, en cuanto a este momento que Juan escucha hablar, amén, a este ángel al sonar de la séptima trompeta. Ahora, vayamos rápidamente a Apocalipsis 11, 18. Escucha lo que dice aquí el Señor. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Dice más adelante, y de dar el galardón a tu siervo, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre. Dice aquí, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El apóstol Juan, amén, algo más que él escucha, es que obviamente en el verso 18, dice que las naciones de la tierra se van a irar, se van a enojar contra el Señor. Cuando el Señor venga en su segunda venida, ¿quién creyera, no? ¿A dónde iría? Yo digo el atrevimiento y la falta de temor a las cosas de Dios. Es que la humanidad se va a irar, se van a enojar con Él. Amén. ¿Y por qué? Porque obviamente el Señor en su segunda venida, Él ya no viene a morir por nadie. En su primera venida, hace 2000 años atrás, Él vino a morir por la humanidad. Pero en su segunda venida, Él viene a juzgar a vivos y a muertos. Por un lado, a juzgar a quienes, a los hombres que lo han rechazado su nombre y su obra en la cruz. Pero también Él viene obviamente dice Juan aquí, ha hecho un recordatorio, que también cuando Él viene para galardonar a quienes, a su pueblo, a los santos, a los profetas, amén, a los que han seguido y servido al Señor, a los que de alguna manera le estamos buscando y sirviendo a pesar de cualquier situación como la que hoy estamos viviendo posiblemente. Y escuche obviamente lo que dice aquí, amén. Vaya a su Biblia, por favor. Y vamos a ver primeramente lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, verso 10. Vaya a su Biblia. 2 Corintios, capítulo 5, verso 10. Dice así. 2 Corintios 5, verso 10. Dice Juan aquí, dice el apóstol Pablo, ¿por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos, amén, ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí estamos viendo obviamente la segunda parte, cuando habla obviamente de los galardones. Le decía, en esta parte Juan escucha que por un lado Dios viene a juzgar, amén, a la humanidad, pero también viene a galardonar a su pueblo. ¿De qué manera? Y aquí en el 5:10 de 2 Corintios, el Señor habló a través de Pablo, obviamente, que nosotros la iglesia no vamos a ser juzgados y condenados, amén, sino que nosotros vamos a comparecer ante un tribunal especial que se llama el tribunal de Cristo, no para ser juzgados, no para ser condenados, sino más bien para ser galardonados. ¿Pero de qué manera? Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, es decir, sean cosas buenas, en algunos casos, cosas malas. La pregunta es, ¿qué tú estás haciendo como pueblo de Dios en este tiempo a favor del Señor y de su obra? ¿Estás predicando en este momento que mucha gente está queriendo escuchar palabras? ¿Le estás predicando a tus vecinos, familiares, amigos? Si no lo puedes hacer personalmente, porque quizás la gente se está cuidando, no podemos salir, lo puedes hacer obviamente por vía WhatsApp, por las redes sociales, lo puedes hacer por Facebook. Tú puedes predicar en este momento a mucha gente que están abiertos a escuchar. Este es un tiempo oportuno para que usted y yo podamos predicar palabra de Dios y para que mucha gente pueda escuchar, conocer, recibir a Cristo y alcanzar también salvación y vida eterna, al igual que usted y al igual que yo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Es que nuestro galardón estará en función de la obra que usted y yo hagamos aquí en la tierra en vida. Todo cuanto hagamos aquí en la tierra, dice Juan, sea bueno, amén, buena obra. Y algunas, quizás dijo alguien por ahí, no tan buenas posiblemente. Todo lo que tú y yo hagamos en esta tierra va a ser pesado como una especie de balanza. Aún más adelante, la Biblia obviamente nos manifiesta que no solamente va a ser pesado, sino que van a ser tu obra y la mía en la tierra, van a ser probadas. Vaya a subirla, por favor. Amén. En 1 Corintios, capítulo 3, verso del 13 al 15. Regresa un poquito, 1 Corintios, capítulo 3, versículo del 13 al 15. Escucha lo que dice aquí
el Señor a través de su siervo el apóstol Pablo. Si la obra de alguno se quemare, perdón, 3:13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Amén. Porque el día la declarará. Pues por el fuego será probada. Amén. Dice aquí obviamente el apóstol Pablo. Dice, por el fuego obviamente será revelada, perdón. Y la obra de cada cual, o sea, de cada persona, de cada siervo o sierva, amén, cada cristiano o cristiana, dice, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que tus obras aquí en esta tierra y las mías, la que hagamos aquí, van a ser probadas y van a ser pasadas como por el fuego. De hecho, más adelante dice que habrán obras que serán obviamente como de madera, otras van a ser como de hojarasca, otras como de papel. Usted coge un papel y lo tira al fuego, se quema rapidito y no queda nada. Lo mismo la hojarasca, otros de madera. Pero también hay otros que van a hacer obras como si lo comparamos, como de piedras preciosas, es decir, no se quemarán, como el caso del diamante, no se quemarán, o como el oro, o sea, son metales obviamente fuertes. Hay obras que delante de Dios son como piedras preciosas. Hay obras tuyas y obras mías que delante de Dios son como diamantes. Pero también lamentablemente hay algunas obras de algunas personas, escuche bien, que lamentablemente no son ni como diamantes, ni como oro, ni como plata, ni como bronce, sino que serán como pedazos de madera, mucho más otros como hojarasca o papel, que prácticamente se van a consumir, dice aquí el apóstol Pablo, y que lamentablemente no quedará nada. Escuche lo que dice Pablo aquí un poquito más adelante. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida. Sí. Si tu obra aquí en la tierra como cristiano o cristiana, como hijo o hija de Dios, si tu obra es escasa o más es lo negativo que haces que lo positivo que puedas hacer, como por ejemplo el hecho de no predicar, porque hermano, predicar la palabra es obedecer, escuche bien, a la orden dada por Cristo. Él dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he mandado. Cuando un cristiano no predica, no es que tú obviamente, cuando no predicas, no es que ofendes a tu pastor o a tu líder, amén, o lo haces quedar mal o sentir mal, no. Cuando tú como cristiano no predicas la palabra de Dios, simplemente no estás cumpliendo con la orden de Dios. Y Dios, escuche esto, el Señor está esperando que todos hagamos obra, pero buena obra en su mayoría. De repente alguien por ahí le podrá fallar, porque nadie está libre de repente de fallarle a Dios. Pero lo importante es que tú obviamente te reconcilies con Él, te vuelvas a Él y comiences a hacer buenas obras. Algún día me preguntó, pastor, ¿y qué pasa con aquellos que le fallan al Señor? Y le fallan feo, dice alguno. Yo le digo, lo que pasa es esto. Pablo dice que las obras van a ser pasadas por fuego, nuestras obras van a ser probadas. Amén. Y aún más, aquí lo dice. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, va a quedar, alguien dijo, como una especie de, como ceniza. Algo mínimo. Y la salvación de esa persona, yo diría, se va a hacer como por pura misericordia. Es decir, que si alguien hizo buenas obras para el Señor, amén, predicando la palabra, haciendo lo correcto, actuando en misericordia, obrando en generosidad, en fidelidad, ayudando a los necesitados. Si tú haces una buena obra, eso está siendo contabilizado para tu favor. Todo eso va a pesar un día delante de Dios, de ti para Dios. Las obras buenas que tú y yo hagamos es lo que va a pesar, lo que va a hablar de nosotros. Amén. Ya le digo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La persona posiblemente, Dios en su mejora quizás no permita que se pierda, posiblemente. Pero todo lo que hizo, por grande que haya parecido esa obra, toda esa buena obra que hizo, es como que lo hubiera barrido con los pies. Todo eso es como que se anula de alguna manera. Es como que se anula. Porque de alguna manera Dios pesará las cosas buenas que tú has hecho y también las evaluará, las pesará con las cosas quizás no tan buenas o malas, digo alguno, media mala. Entonces, entre lo bueno y lo malo, Dios va a pesar. Y lo mismo, entre lo bueno y lo malo que tú hagas, Dios la va a echar al fuego y la va a probar. ¿Sí? Y quizás lo que para ti parecía oro, posiblemente sea hojarasca. Quizás al principio parecía oro, pero en el camino se fue transformando de material
De diamante, de oro, plata o bronce, se pasó a ser madera y luego pasó posiblemente a ser hojarasca o papel. Y al momento que Dios venga y pruebe esa obra tuya, lamentablemente tu obra va a quemarse y casi no quedará nada. Y la salvación de esa persona será esa aquí como, finalmente, como por fuego, o sea, como residuo, amén, como una pequeña huella de que algo hiciste. Pero lamentablemente los galardones que estaban preparados para ti, lamentablemente, posiblemente los puedas perder. Te salvará por fuego, te salvarás por misericordia de Dios, pero los galardones lamentablemente los podrás perder. Por eso es bueno estar siempre obviamente a cuenta con Dios, amén, para que usted se evite cualquier situación y aún más, para que sus galardones realmente usted no los pierda, amén, por ningún tipo de situación. Pero sigamos, estamos aquí obviamente revisando, amén, en cuanto a los galardones. Ahora, veamos ahora también en cuanto a la situación, porque aquí Juan destaca algunos aspectos. No solamente aquí Juan destaca el hecho de los galardones, pero también habla qué cosa. Habla obviamente del juicio, estamos en Apocalipsis 11, del juicio, amén, que se viene para las demás personas, amén, no cristianos, en esta tierra. Estamos en Apocalipsis capítulo 11, amén, estamos en el 18, dice, y se hallaron las naciones y tu ira ha venido. Eso obviamente la ira de Dios es lo que se lo reconoce, se lo expresa a través de los 3 grupos de juicio como son el rompimiento de los 7 sellos, las 7 trompetas y finalmente el último grupo de juicio que serán el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Eso obviamente es la expresión de la ira de Dios o será, amén, para la humanidad, aquellos que rechacen el nombre de Cristo aquí en esta tierra. Dice, y el tiempo de juzgar a los muertos. Ahora, y dice más adelante, y destruir a los que destruyen la tierra. Amén. Aquellas personas que están ahí, no sé, por hacer dinero, contaminando el planeta a través de uranio, bomba y situaciones, amén, lamentablemente, están dañando el planeta. Veía ahí cómo más o menos por el año 2015 murieron como cerca de 350 o 500 ballenas muertas ahí. Prácticamente allá amanecieron muertas, allá por una parte de Argentina, también allá en África, en muchas naciones. Lamentablemente por esa onda o armas sonoras que están mandando bajo los océanos. Y eso desorienta a estos animalitos, se desorientan y se van lamentablemente y se van sobre las playas y quedan varadas y prácticamente mueren. Amén. Y quedan totalmente desorientadas. Ahora veamos rápidamente, vaya a su Biblia en Apocalipsis mismo y veamos cómo será, amén, lo que corresponde propiamente, amén, al juicio ante las naciones. Porque esto de lo que menciona aquí Juan en el capítulo 11, en el 18, esto se refiere obviamente, dice, el tiempo de juzgar a los muertos, se lo explica mucho mejor en Apocalipsis capítulo 20, amén, donde habla del juicio ante el gran trono blanco. Escuche esto, dice Juan, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, dice, el cual es el libro de la vida, donde están inscritas todas tus obras. Escuche esto. Dice, y otro libro fue abierto, ¿cuál es el libro de la vida? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. Porque en el día del juicio ante el gran trono blanco, amén, la persona se le va a pasar, dijo alguien, a manera como de pantalla gigante, todas las obras que esa persona hizo. Cuando la Biblia habla del juicio del trono blanco, esto no es para los cristianos. El juicio es para aquellos que mueren sin Cristo. Amén. La iglesia va a estar presentante al tribunal de Cristo. Es una cosa muy diferente para galardonar. Aunque sea pequeño galardón, aunque haya perdido, pero algo tiene y se salva finalmente. Pero las personas que mueren sin Cristo, ellos van a ser juzgados, condenados, pero a través de un juicio, y van a pasar por pantalla todas las veces que se te predicó el Evangelio y todas las veces que esas personas, lamentablemente algunos, rechazaron la gracia de Dios a través de Cristo y rechazaron obviamente reconocer a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Escucha el 13. Dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, dice aquí, escucha esto, ¿qué es lo que va a pasar?
Los cristianos estaremos siendo, obviamente, amén, nos presentaremos del tribunal de Cristo para ser galardonados, unos más, otros menos, pero finalmente galardonados. Pero los muertos sin Cristo serán puestos ante el gran trono blanco para ser juzgados, acusados y finalmente condenados. ¿Por qué? Porque obviamente los nombres de ellos no estarán en el libro de la vida. La Biblia menciona, porque dos libros, el libro de las obras, de tus obras y las mías, y segundo, también habla del libro de la vida. En el libro de las obras están inscritas todas las obras, lo que tú has hecho en esta tierra, buenas y malas, toditas, sin faltar ninguna. Amén. Ahí no hay juez corrupto o abogado que te ayude en ese momento. Amén. Está todo en video y todo por escrito. Y luego también dice, obviamente, también, que hay el otro libro, que es el libro de la vida. Y de acuerdo a tus obras que tú hayas hecho en esta tierra, esta gente haya hecho posiblemente, en su mayoría malas, obviamente, su nombre no estará inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque sus obras obviamente fueron malas delante de Dios. Y la peor obra que un ser humano puede hacer es rechazar la obra de Cristo en esta tierra. Esa es la peor cosa. Amén. Alguien de repente puede haber robado, no sé, saqueado, cometido muchos errores. Quizás hasta matado a alguien posiblemente. Pero si esa persona, si obviamente que me está escuchando, si tú hiciste algo malo en tu vida, en tu juventud ya adulta, algo malo hiciste, si tú te arrepientes de todo corazón y le pides perdón a Dios, obviamente tú serás perdonado por Dios y tus obras malas, dice la Biblia, que serán borradas y Dios ya no se acordará más de aquello. Serán borradas. ¿Por qué? Porque ahora pasas ¿a dónde? Pasas a ser parte, ya no irás ante el tribunal, al trono para el juicio del trono, amén, del gran trono blanco, sino que ya pasará a ser parte del cual, obviamente, sí, para ser galardonado juntamente con la iglesia, como es el tribunal de Cristo. Ya no irás al juicio, sino que pasarás al tribunal de Cristo. Dirás, sí, pero es que yo maté, sí. Yo conocí un guerrillero hace años que me acuerdo, él dio un testimonio, lo escuché, dio un testimonio fantástico, amén. Y muchas personas lloraba, alguien de Colombia decía, yo hice esto y esto y maté tal y esto. Y el hombre lo decía pero llorando, o sea, realmente reconociendo que había hecho mal y él estaba sumamente arrepentido. De hecho, él se arrepintió de verdad. Y ahora Dios, donde yo conozco, Dios lo está usando, Dios lo ha usado bastante en su país mismo y mucho más también acá creo en el Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Obviamente hubo un cambio. Cuando alguien se arrepiente de verdad, de corazón, deja de hacer las cosas malas. Si alguien está metido en algún vicio, sea droga, alcohol o prostitución, lo que sea, esa vida es transformada. Como el caso de María Magdalena, esa vida totalmente transformada, amén, y la vida antigua queda a un lado. De hecho, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos culminando. Amén. Entonces le decía, cuando aquí habla Juan de lo que el ángel obviamente pregonaba, Juan obviamente está escuchando que el ángel habla de que obviamente vendrá ese tiempo de galardón, de premiación para los cristianos y lamentablemente el juicio a aquellas naciones que prácticamente lo van a rechazar. Amén. Dice aquí, veamos finalmente el 19. Dice Juan, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Escuche esto. Amén. El cielo de alguna manera se abrirá. Es lo que aquí Juan está diciendo. Dice que él vio el cielo abierto. Y dentro de aquel templo, cuando fue abierto, dice que él vio el arca de su pacto. En el libro, en el Antiguo Testamento, lo que corresponde propiamente al libro de Éxodo, ahí la Biblia nos narra obviamente de cómo Dios le dio a Moisés el diseño especial del tabernáculo, amén, también obviamente del arca del pacto, le dio el diseño, las medidas, y escucha esto hermano, todo diseño que Dios le dio a su pueblo, sobre todo a Moisés, en cuanto al arca del pacto, escuche bien el testimonio, lo hizo en función a la arca real o efectiva que hay allá en el cielo, amén. Lo que el hombre hace acá es una figura, como dice Pablo, es una figura de lo celestial. En la tierra, lo que vemos son figura de lo celestial. Usted ve las plantas, tienen una tonalidad, un color verde. Amén. ¿Pero por qué?
Porque en el cielo, también en el trono de Dios, en la parte de atrás, hay como esmeraldas de color verde que rodean el trono de Dios totalmente. Entonces, todo lo que usted ve en esta tierra es una figura de lo que está arriba en los cielos. Y lo que está allá es mucho mejor que lo que está acá en esta tierra. Amén. Sigamos para ir terminando. Dice, el ángel obviamente describe que el templo de Dios fue abierto y que dentro obviamente, dice, estaba el arca de su pacto. Dice aquí, dice Juan, y se veía, escuche, en el templo. Amén. Dice, y hubo relámpagos, escucha lo que finalmente dice que Juan ve. Y hubo relámpagos, amén, voces, ¿qué más? 3, truenos y terremoto y grande granizo. Esto es lo que se va a acontecer ya como juicio finalmente al toque de esta séptima trompeta. Primero a Juan se le revela algo de orden celestial, algo de orden de juzgamiento, de juicio, que obviamente no lo va a hacer más adelante, pero también obviamente se le muestra algo celestial como es el ver obviamente el cielo abierto, el ver ahí el templo de Dios, amén, el ver el arca del pacto dentro del templo y también finalmente lo que corresponde ya el juicio, la emisión de estas voces, trueno, relámpago, terremoto y un grande granizo, amén. Vamos a continuar en los próximos días, escuche bien, porque les decía, el último grupo de juicios que se conoce bíblicamente en Apocalipsis, amén, como el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, prácticamente es el último bloque de juicio que vendrá sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque en los primeros grupos de juicio, como hablamos de los rompimientos de los 7 sellos y ahora culminamos lo que es los 7 trompetas, son grupos de juicio que van eliminando a la humanidad poco a poco. Me refiero a aquellos que rechazan la gracia y rechazan a Cristo, lamentablemente. Amén. Y que por la misericordia de Dios, algunos, que vamos a ver en las próximas semanas, vamos a ver 2 situaciones espectaculares. Por un lado, vamos a ver que van a aparecer 2 testigos que harán cosas extraordinarias en esta tierra. Amén. Y también vamos a revisar en cuanto al aparecimiento de 3 ángeles en particular que van a estar predicando el evangelio de Cristo desde los mismos cielos. Amén. En este tiempo a los ángeles no les está permitido predicar, sino nosotros los seres humanos, hombres y mujeres. Pero en el tiempo final, en los tiempos finales, Dios en su misericordia enviará 3 ángeles en particular para que ellos en los cielos prediquen el evangelio de salvación a través del nombre de Cristo. Amén. Yo le agradezco realmente este tiempo. Amén. Dios me lo bendiga, Dios les guarde. Un saludo especial para todos los hermanos que nos están observando aquí. La familia Naula, mi hermano Víctor, amén, su esposa Amelia, nuestro hermano igualmente aquí, nuestra hermana Yesenia con su esposo Marco Antonio, amén. Bueno, familiar mío también pedí, mi cuñada Loli, nuestra hermana igualmente Ana Julia, mi hermano también Pedro Naula, su esposa, mi hermana Rosa, amén, los que nos están observando. Gracias por estar en sintonía, amén. Mi hermana Lourdes Narváez igualmente, amén. Gracias por sintonizarnos, amén. Cada día que estamos en tiempo de enseñanza, realmente queremos ser de bendición de la mejor forma posible y estemos orando realmente porque en este momento se está presentando una situación bastante difícil. La segunda cosa que estamos viendo en nuestro país y en el mundo entero es que lamentablemente la economía a nivel mundial está descendiendo. Amén. Y a mí me apena y me preocupa escuchar que muchos empresarios, no solo en nuestro país, también en otras naciones, Estados Unidos y muchos países, están aprovechando esta situación, este malestar, amén, que está viviendo la humanidad a través de esta pandemia llamada COVID-19 y están expulsando muchos trabajadores. Entonces, lamentablemente, esto está causando bastante estrago ya en el orden económico. Y antes escuchaba algo que me preocupó aquí en nuestro país. Ya familias enteras, amén, parte de la isla Trinitaria, algunos barrios de la isla Trinitaria, y también allá en aquella ciudadela que armó el expresidente Correa igualmente, amén, la gente a mí quejándose allá porque no hay alimento en sus casas y los niños no aguantan. Los niños donde no encuentran comida comienzan a gritar y a hacer bulla. Y es mi oración, y les pido también me apoyen con oración, para que nuestro gobernante, Dios le dé la sabiduría necesaria, amén, para que ellos puedan obviamente proceder de manera más prudente y tomar esos recursos con los cuales cuentan hoy, amén, ellos,
públicos, que son obviamente del pueblo, no son de ellos, es del pueblo, son de los impuestos que pagamos todos obviamente, para que sean resarcidos y distribuidos realmente con alimentos, con lo básico, a familias más necesitadas. Amén. Porque la situación se está tornando un poquito, obviamente, media difícil, y estemos orando para que esto se vaya culminando, y yo tengo la confianza de que la situación obviamente va mejorando, va a cambiar. Amén. Y envíenos ahí sus peticiones, sus motivos de oración. Mi hermana también Jacqueline Caicedo, que está ahí en sintonía. Amén. Dios me la bendiga a todos ustedes. Hermanos, yo les pido obviamente que estemos orando mucho por nuestro país para que esto ya vaya descendiendo y la sociedad pueda comenzar a salir a las calles a trabajar de manera normal y se pueda reactivar nuestra economía. Amén. Así que estemos orando fuertemente, pidiendo a Dios misericordia, amén, para que esto obviamente comience a mejorar. También un saludo, aquí veo a mi hermana Gina Chaguay, estamos orando igualmente por usted, amén, por su vida personal, laboral igualmente, para que Dios la ayude en esa parte laboral, y también nuestro hermano Víctor Naula, para que también el Señor lo empuje ahí también, lo ayude obviamente, y bendiga también sus negocios, igual a mi hermano Pedro Naula. Y a todos los que están escuchando, tanto aquí en el país, el Ecuador, en la ciudad de Guayaquil de manera especial, amén, nuestros familiares, hermanos, amigos, también allá en la provincia de Loro, igualmente en Pedro Cargo, amén, y también obviamente allá en los países del exterior como es en Estados Unidos, que tengo familiares allá también, amén, igualmente en lo que es Italia, amén, tengo familiares también amigos por allá, en España, gloria a Dios, y en Grecia, a nuestros hijos espirituales, amén, a los esposos, al pastor Carlos Vargas, también con su esposa Madalena, nuestros hijos espirituales, amén. Saludos, bendiciones, Dios me lo bendiga, Dios les guarde, amén. Y cualquier inquietud o pregunta, háganmela llegar por interno, amén, y yo le estaré respondiendo y aclarando cualquier situación, como lo hice al principio, que alguien me preguntó y no te lo estuve aclarándome. Dios me lo bendiga, Dios les guarde, amén. Yo quiero hacer una oración para terminar por aquellas personas, amén, escuche bien, que realmente reconocen que necesitan a Cristo Jesús en sus corazones. Y también quiero orar obviamente por aquellos que deseen reconciliarse. Y por último, para que Dios sea sanando y guardando a nuestros médicos y enfermeras que están arriesgando su propia vida atendiendo a los infectados en nuestro país. Oren conmigo, por favor, aquellos que van a recibir a Señor en este momento. Amén. Dígale: Señor, te pido que tú me perdones todos mis pecados. Señor amado, te doy gracias, dígale. Gracias, Padre amado, por darme la oportunidad de convertirme en tu Hijo, mi Dios. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Señor, quiero ser tu Hijo a partir de hoy y por siempre. Dígale: guárdame, bendíceme, líbrame de todo tipo de enfermedad, de toda situación. Cubre mi hogar, cubre mi familia. Dile: Señor, bendice mi negocio en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dígale: Señor, te doy gracias por regalarme la salvación y la vida eterna. Amén. Ahora quiero también orar por aquellos que deseen o necesiten reconciliarse. Síganme en esta oración sencilla pero poderosa. Dígale: Señor Jesús, te doy gracias por brindarme esta oportunidad de reconciliarme contigo. Gracias, Padre amado, porque tú eres fiel y verdadero. Te pido me fortalezcas cada día. Y, Padre amado, ayúdame cada día, oh Dios, a seguir adelante. Te lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias, Padre amado. Te doy, mi Dios, por esta nueva oportunidad que tú me brindas de caminar contigo, Dios. Guárdame para que nadie, Dios, me aparte de tus caminos, ni cosa visible ni invisible, Dios eterno. Y por último, quiero orar obviamente, hermanos, por nuestros médicos del país, los enfermeros y enfermeras, amén. Igualmente en otras naciones, para que el Señor los guarde, los proteja sobre todo, y no permita que se sigan algunos contagiando con esta pandemia. Eterno Dios que estás en los cielos, Padre amado, pido tu protección, forma un escudo poderoso alrededor de cada médico en nuestro país, de cada doctor, de cada doctora, Padre amado, de cada enfermero, de cada enfermera, Dios eterno. Señor, guárdalo, mi Dios, forma un escudo protector alrededor de ellos. Padre amado, sabemos que ellos están, mi Dios, laborando, trabajando, sirviendo a la comunidad, mi Dios. No permitas, oh Dios, que sus cuerpos sean afectados, sus organismos sean afectados, Padre amado Dios. Líbralo de todo tipo de infectación, Padre amado Dios. Te lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús.
Pido por nuestros médicos del Ecuador, pero también, Padre amado, por aquellos en otras naciones, allá en España, Italia, Padre amado, en Grecia, allá en Estados Unidos, Padre amado, Dios. Señor, guarda esas vidas de esos médicos, Padre amado, de esas enfermeras y enfermeros. Te lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y, Padre amado, comienza a reducir, mi Dios, el nivel de contagio aquí en nuestro país, el Ecuador, y también en las otras naciones del mundo. Padre amado, para que la economía, mi Dios, la gente pueda comenzar a laborar nuevamente de manera normal. Y la economía pueda, mi Dios, ir nuevamente recuperándose en nuestro país, Señor. No queremos, Padre Santo, conocer ni escuchar, mi Dios, de personas quejándose, Padre amado, por falta de ingreso en sus hogares. Da sabiduría, mi Dios, a aquellos que nos gobiernan, Padre amado, dales inteligencia, Padre amado, para que hagan las cosas correctamente, oh Dios. Que tomen medidas de solución, pero que sean rápidas, que sean prontas, oh Dios. Amén. Y, Padre amado, decisiva, Dios eterno, Dios, y que cubran a toda la población, Padre amado. Te lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús, que los cubran, Padre amado, con todo lo necesario, Padre amado, con los instrumentos, Padre amado, ahí en los hospitales que ellos requieren, Padre amado, los reactivos, Padre Santo, igualmente, las mascarillas, Señor, todo lo que ellos requieren, mi Dios, para atender, mi Dios, a los infectados. Y también, Padre amado, sobre todo, Dios, provee alimento a esta nación en abundancia, Padre amado. Te lo pido en Cristo Jesús. Y, Señor, no permitas, Padre amado, que las personas, algunos comerciantes, se sigan aprovechando de nuestros conciudadanos. Señor, infúndeles temor, Padre amado, para que vendan, mi Dios, los precios, vendan los productos, los víveres a precio normal, de manera correcta, Padre amado. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, Dios le guarde, y será hasta la próxima oportunidad. Dios mediante, también estaremos predicando el próximo, este día viernes. Dios me lo bendiga, Dios les guarde. Un saludo de este servidor, el pastor Wilson Marrero, amén, y de mi esposa, la pastora Silvia Menéndez.